Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Esta tarde quiero compartir acerca de lo que es rebelión e incredulidad, pero vamos a comenzar orando. Padre, te doy gracias por tu palabra y por tu presencia. Te doy gracias, Padre Celestial, por la mano preciosa de Dios. Señor, extiende tu mano, glorifica tu nombre, Padre, en estos momentos. Pon tu mano maravillosa sobre cada vida. Abre nuestros corazones a ti, Señor. Abre nuestros corazones a la voz de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Toda esta serie de estudios que estoy haciendo, temas, prédicas que estoy haciendo acerca de la duda, cuando los líderes dudan, o cómo la incredulidad trata a un milagro, analiza un milagro, o que trata acerca de rebelión e incredulidad, todo está bajo el contexto de puertas demoníacas abiertas en el corazón. Pero hoy quiero tratar este tema, entonces vamos a la palabra de Dios. En 1 Samuel 15:1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía al desierto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, ovejas, vacas, camellos, asnos. Saúl convocó al pueblo, puso emboscada, y dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. A la mañana siguiente, cuando lo va a ver, Saúl lo recibe contento: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dijo: ¿por qué pues el balido de ovejas, bramido de vacas que es este que yo oigo en mis oídos? Saúl respondió: de Amalec. El pueblo perdonó lo mejor de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces déjame decirte, le dice Samuel, lo que Dios me reveló. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido Dios, rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no oíste la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl le replica: antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, pero solo he traído a Agag, rey de Amalec, he destruido todo lo demás. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí tenemos algo muy claro. Dios quería que Samuel le obedezca. Si bien era rey, él estaba sujeto a una autoridad mayor.
Una de las cosas que me llamó la atención de la política argentina y de muchos lugares del mundo también, es que senadores y diputados creen que ellos tienen todo el poder para cambiar todas las leyes. Cambiar la definición, la naturaleza humana de hombre, de la definición de hombre y mujer, yendo en contra de sentido común, biología y por supuesto la ley de Dios moral, la creación de Dios, definiendo matrimonios como deberían ser en contra de la ley de Dios y moral y los principios para salvaguardar la familia y la sociedad. Porque ellos dicen, tenemos poder, el pueblo nos dio el poder. Pero sin embargo, olvidan que encima de ellos, como de todos nosotros, hay una autoridad superior. En estos días, todos estamos viendo cómo personas que han influenciado mucho en la política son llevados a juicios por actos de corrupción a los cuales se creían impunes. Pero la ley les está demostrando que nadie está encima de una ley y que aquel que se rebela contra la ley va a tener que sufrir consecuencias. Y eso es lo que no nos gusta. Entonces la rebelión es oposición a la autoridad. Yo reconozco que hay una autoridad encima de mí. Cuando yo me rebelo contra el gobierno, estoy reconociendo que ese gobierno es autoridad. Yo no puedo decir me rebelo contra el que no es mi presidente. Yo no lo considero mi presidente. ¿Por qué? Porque al rebelarme lo estoy reconociendo como tal. La rebelión puede ser violenta, como una rebelión violenta que surge en una ciudad o contra un gobierno opresivo, pero también puede ser una rebelión pacífica en el corazón, como aquella rebelión que comenzó en los años 40 Mahatma Gandhi en India para lograr la independencia, a la cual fue fútil porque los ingleses ya se la habían prometido al término de la guerra. La rebelión siempre comienza en el corazón. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado del hombre, Génesis 3, y continúa. Donde hay rebelión, allí hay caída, hay caída, hay caída, hermano. Recuerde, hermano, no podemos funcionar en la vida cristiana y menos como personas si tenemos un corazón rebelde. Algunos se enorgullecen de su rebelión porque no se sujetan a nadie y allí está involucrado el orgullo. La rebelión siempre involucra orgullo, hermano. Nuestra autoridad, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere que nosotros inclinemos a ninguna otra autoridad, aún ante Dios. Pasamos por una plaza, vemos un banco con un cartelito, no tocar, recién pintado, y vamos y tocamos para ver si está pintado o no. En otra plaza, en un parque, no pisar el césped, y es el lugar donde más pisoteado está. Usted ve en las calles carteles no estacionar o detenerse, y usted ve coches que se detienen, coches lindos, coches viejos, lo que sea, debajo de esos mismos carteles como diciendo me importa nada, soy yo. Eso es rebelión, hermanos, y eso lo he visto en muchos creyentes. Queremos ser nuestros propios jefes. Y esa rebelión en nuestro corazón es la raíz de todos nuestros pecados, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La más clara demostración en la Biblia de la rebelión y sus consecuencias la encontramos en 1 Samuel 15. La rebelión contra la autoridad legítima es algo muy serio ante los ojos de Dios. La rebelión ha llevado a divisiones de reinos como en Israel,
ha llevado a divisiones de iglesia bajo el título no me dejan crecer, o Dios nos llama a comenzar el ministerio, y tantas cosas más. Pero en última instancia, vemos que el rebelde nunca prospera, hermano, jamás. El profeta le dice a Saúl, que debe destruir a Amalek, cumpliendo una promesa de Dios a través de Moisés en Éxodo capítulo 16. Le dice, ve y destruye completamente. Las instrucciones son muy precisas, muy claras, para que no haya error posible. Pero Saúl elige junto con el pueblo, esto sí y esto no. ¿Qué voy a obedecer? En otras palabras, en vez de tomar todo el mandamiento de Dios, qué diferente cuando Moisés le dijo a Josué, su sucesor, cuida de hacer todo lo que Dios te dijo. Y luego Dios en el libro de Josué dice que Josué hizo todo lo que Dios le había dicho, no dejó nada. Y por eso la bendición de Dios, que pudieron conquistar en 7 años mayoritariamente, todo lo que 40 años de incredulidad los llevó al desierto, a morir allí. Entonces, ellos eligen, esto sí, esto no. Y cuando lo confronta, Samuel le dice, ¿por qué si has cumplido la palabra se escucha esos balidos? Saúl le dice, he cumplido. No importa cumplir 80%, 90%, 95%. ¿Qué le salvó a Saúl de no cumplir el 100% si estaba ahí? Codicia, orgullo, vanagloria. Creyó que él podría, como rey, añadir algo. Entonces, le dijo, no lo guardamos para ofrecer sacrificio a Dios. Y el profeta Samuel le dice, ¿acaso el Señor se deleita en ofrendas quemadas, sacrificios y ofrendas quemadas, tanto como en obedecer? Y es interesante que en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, un escriba le dice a Jesús, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, y él responde, el mayor mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y tus fuerzas, y el segundo es amarás a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y un escriba que estaba allí le dijo, maestro, es verdad, porque es verdad que la obediencia es mejor que todo sacrificio. Y Jesús le responde, al ver que había contestado sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es la clave del reino de Dios? La obediencia de fe. Aleluya, la obediencia de fe. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda, nada sustituye la obediencia. Si hay obediencia, todo lo que yo haga es agradable a Dios. Si no hay obediencia, todo lo que yo haga con máximos esfuerzos no sirve de nada. Y sigue diciendo, obedecer es mejor que sacrificios, y escuchar es mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como el mal de idolatría. Dios detectó en el corazón de Saúl no solamente rebelión, pero también arrogancia u orgullo. Yo soy rey, yo quiero tener mi parte en todo esto. Y dice, por cuanto tú rechazaste la palabra de Dios, Él te ha rechazado como rey. La rebelión aquí asocia y está íntimamente ligado en este pasaje al orgullo. Y ambos pecados, rebelión y orgullo, se los iguala con hechicería y paganismo.
El corazón del paganismo, ¿qué es? De la hechicería, ¿qué es? La hechicería es el control de actividades, personas, eventos por otros medios que no sea el Espíritu de Dios. Ahora, al intervenir Saúl y decir yo hago esto, estaba tomando autoridad y controlando el desenlace de la palabra de Dios que Dios le había dado. Él dijo no al 100, 90. Ahí está controlando la palabra de Dios, está imponiendo su palabra sobre la palabra de Dios. ¿Cuántas veces queremos imponer? Escuchamos que alguien nos da un consejo y le respondemos bíblico y le respondemos sí, tienes razón, pero, y después del pero ponemos nuestra autoridad. Tenés razón, pero yo lo hago así. Por causa de la persistente rebelión de Saúl ante Dios, perdió su trono, todo su linaje real fue acortado. Tanto él como sus 3 hijos murieron en batalla. Se les cortó la descendencia. Toda una descendencia que podía haber sido bendecida, se le cortó por causa de la rebelión. ¿Cuánto daño provoca la rebelión, hermano? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por nuestra rebelión? Dios nos dijo algo y nosotros lo tomamos para otro lado. No, hermano. A veces, detrás de la rebelión, enmascaramos nuestra rebelión con luchas por nuestros derechos. Y Dios, entonces dice, Dios eligió ya un rey. Y eligió a David, un hombre según su corazón. Dios sabía cuando le eligió a ese jovencito, niño casi, que él tendría un corazón obediente. No sería perfecto como la historia lo prueba, pero básicamente sería obediente. Y cuando él se rebelaba contra Dios, él en vez de justificar y pelear, como Saúl peleó contra Samuel, él reconocía su pecado. Segundo, dentro de la iglesia, Dios también ha creado el orden. Él puso ancianos, pastores, para controlar, sobrever las congregaciones. 1 Timoteo 5:17, 1 Tesalonicenses 5:12, Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores. Mientras es verdad que ningún pastor o anciano nunca se le dio control absoluto sobre nadie. Los pastores no somos controladores de nadie. Somos pastores, simplemente guiamos, no imponemos. Debemos honrarlos y obedecerlos como parte de un cuerpo sano, respetando como individuos. La rebelión dentro de la iglesia causa peleas y la pérdida del poder y la efectividad en llevar adelante la misión de Dios. Por todo el mundo usted va a ver tremendos templos evangélicos, no más me refiero de otros, que un día estuvieron llenos de la gloria de Dios y luego ahora por años están vacíos, casi vacíos. En mis años jovencitos yo estaba en una iglesia en La Boca y al frente, en el doque, se le llamaba, o el Dock Sud, había una iglesia hermosa. Tenía un
estadio era, prácticamente un estadio como centro de culto, como templo, 3000 y pico de personas, sus gradas, hermoso. Un día le visitamos a la tarde, antes del culto nuestro, fuimos paseando a conocerla. Entramos y nos sentamos. No había más de 50, 60 personas en la inmensidad de ese edificio. ¿Qué había pasado? División, peleas, rebelión. Y allí la iglesia, el único que pierde. Escúcheme una cosa, hermano. Muchos líderes de iglesia dicen, bueno, se dividió la iglesia y ahora tenemos 2 iglesias. No, señor. Hay una iglesia y un problema. Lo que nace de rebelión, lo que nace en división, nunca se transforma y va a tener la bendición de Dios. Jamás va a tener la bendición de Dios. Lo que nace en la carne, carne es; lo que nace en el espíritu, espíritu es. Y nada que nazca bajo el espíritu de rebelión va a tener la bendición de Dios. Jamás. Por el otro lado, ¿qué es la incredulidad? Incredulidad y rebelión van íntimamente asociados. O sea, si hay uno, hay otro. Siempre, pero quiero tratarlo separadamente para poder verlo bien al tema. En el contexto bíblico se refiere a la falta de fe o confianza en Dios y en sus promesas. Muchas veces se caracteriza por dudas. La duda es fe incompleta. Como dije en días pasados, la duda es una buena línea de largada o principio, pero es una pésima línea de llegada. Usted no puede tener vida de creyente por años y luego terminar su vida lleno de dudas. Eso es una tragedia. Dice, se caracteriza por dudas, escepticismo o bien un rechazo abierto a la verdad de Dios. La incredulidad no es solamente una posición intelectual, pero una condición espiritual que afecta nuestra relación con Dios. Recuerde eso siempre. Los israelitas frecuentemente mostraban incredulidad a pesar de haber sido testigos de los milagros y maravillas de Dios, especialmente hablando en la salida de Egipto y en los años del desierto. En Números 14:11, cuando ellos rechazan entrar en la tierra prometida por temor, incredulidad, luego Dios le dice así, el Señor le dice a Moisés su frustración. ¿Hasta cuándo esta gente me va a tratar así, con desprecio? ¿Hasta cuándo van a rechazar creerme, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tenían la evidencia y rehusaban creer, porque había en ellos no el espíritu de fe, porque dice Hebreos 4 que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Escuchaban, obedecían, pero no creían. Lo hago por obediencia. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado hermanos que dicen, lo hago por obediencia? Gente, lo hago por obediencia. Ok, ¿crees? Y nosotros decimos, está bien, hacelo por obediencia. La Biblia dice en 2 de Corintios 3 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio, la verdad del Evangelio. Pero cuando se conviertan, el velo es quitado. Quiere decir
que la conversión para salir del espíritu de incredulidad es necesario un paso de fe que solo el Espíritu Santo puede dar. Eso es la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Ahora, esto Jesús en el Nuevo Testamento le dice a los discípulos, los trató primero como ¿cómo no tienen fe? Luego les dijo, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Pero también Jesús habló de mucha fe. Por el otro lado, la incredulidad es la incapacidad de entender la mente de Dios, los razonamientos de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ahora hay muchas cosas tengo que decirles, pero no me van a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, en Lucas capítulo 24, resurrección, y antes, cada vez que Jesús les hablaba de la muerte y resurrección, de que Él iba a padecer en Jerusalén, dice, no le entendían porque su entendimiento estaba velado. Capítulo 24, cuando se les presentan las resurrecciones el primer día a la tarde, les abrió el entendimiento y creyeron. Aleluya. Juan, el Evangelio, la palabra clave es creer, creer, creer. Hay 7 milagros, 8 si contamos la resurrección, casi únicos al Evangelio de Juan, salvo la alimentación de los 5.000, y esos son la transformación, la conversión, el milagro, la transformación de agua en vino, luego la sanidad del noble, del hijo del noble, el paralítico de Betesda, la alimentación de los 5.000, Jesús camina sobre el agua, el ciego sanado de nacimiento y la resurrección de Lázaro, y Juan dice, estas cosas se escribieron para que creas. Es lo mismo principio que Dios le dice en Números 14. Han visto mis señales. 10 plagas en Egipto, 7 milagros, 8 en Juan, para que crean. Tenemos que, en otras palabras, Dios nos pone la evidencia. La respuesta es mía. Si en mi corazón prevalece la rebelión, la incredulidad será el resultado de mi decisión. ¿Me entiende? La incredulidad tiene tremendas consecuencias espirituales. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad puede guiar a un corazón endurecido. Entonces, eso le impide a la persona entrar en el descanso de Dios. ¿Y qué significa eso? La persona vive una vida de conflictos, tribulaciones, falta de paz, a pesar de que Jesucristo es todo eso. La Biblia nos exhorta a luchar para entrar en ese reposo de Dios. Yo puedo creer como usted puede creer. Todo depende de mi corazón. A gente que leyendo la Biblia se transformó en incrédulos. Hay gente que leyendo la Biblia creyeron. ¿Qué tipo de persona es usted? La palabra de Dios es martillo y es fuego. Esos son 2 elementos que se utilizan para moldear acero, hierro o cualquier otro metal. El fuego la ablanda, el martillo la transforma. Aleluya. La palabra de Dios es fuego y martillo. La palabra de Dios transforma. Pero dependiendo del corazón, el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece la arcilla.
depende de cada uno, hermano. Y es mi oración que tú tengas un corazón abierto. En Salmo 51 Dios dice, David después de pecar dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva tu espíritu dentro de mí. Él sabía que ese corazón que había sido manchado con el pecado podía traer endurecerlo si no era cambiado, tocado, sanado por Dios. Y hermano, es mi deseo que si te encuentras pasando un momento malo espiritual o lo que sea, no permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que entre la incredulidad, el escepticismo. No permitas que la familiaridad con los milagros y el poder de Dios, con las lenguas, te destruya en tu vida. Ahora es el momento de acercarse a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mano maravillosa, gracias por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Padre, extiende tu mano de poder y de gloria. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.